Mira la terrible apostasía que hay en esta iglesia. Es muy impactante. A lo largo de la historia, la iglesia ha sido un pilar de fe, esperanza y verdad. Sin embargo, en la oscuridad de nuestros tiempos, una sombra se extiende sobre los sagrados cimientos de la fe: la apostasía. Un enemigo silencioso pero insidioso ha comenzado a enraizarse profundamente dentro de las mismas paredes que deberían proteger la verdad. La música mundana, las palabras engañosas y los falsos pastores se han infiltrado, distorsionando las enseñanzas que una vez guiaron a millones. Este fenómeno amenaza con desviar a la iglesia del camino trazado por Cristo. ¿Es una señal de que nos encontramos en los umbrales del fin? ¿Podría ser esta la evidencia de que la venida de nuestro Señor Jesucristo está más cerca de lo que imaginamos? La apostasía, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, se refiere a abandonar la fe o rebelarse contra Dios. Este alejamiento puede ser gradual o abrupto, comenzando con pequeñas desviaciones de las doctrinas fundamentales hasta llegar a una negación total de la fe cristiana. Existen dos formas principales de apostasía. Número 1, el abandono de las doctrinas fundamentales de la Biblia por enseñanzas heréticas. Número 2, la renuncia total a la fe cristiana, lo que lleva a un abandono completo de Cristo. Ahora veamos, hermanos, las características de los apóstatas. Judas, en su carta del Nuevo Testamento, identifica 3 rasgos de los apóstatas. Advierte a los creyentes sobre el peligro de los apóstatas que se infiltran en la comunidad cristiana y distorsionan la verdad. A través de 3 rasgos principales, Judas identifica las características de estas personas. Número 1, son sutiles y se infiltran gradualmente. Los apóstatas no se presentan abiertamente como enemigos de la fe, sino que se infiltran de manera sutil y progresiva. Se mezclan entre los creyentes, pero sus enseñanzas y comportamientos a lo largo del tiempo revelan sus verdaderas intenciones. Estos falsos maestros introducen doctrinas erróneas de manera encubierta, lo que los hace especialmente peligrosos. Judas 1:4 dice: porque algunos hombres han entrado encubiertamente. Número 2, son impíos y usan la gracia de Dios para cometer actos malvados. Judas también describe a los apóstatas como impíos, personas que no muestran respeto por la santidad de Dios. Utilizan la gracia que se les ha enseñado en el Evangelio para justificar y promover sus comportamientos pecaminosos. En lugar de vivir en obediencia y gratitud por la gracia divina, la distorsionan para satisfacer sus propios deseos carnales. Judas 1:4 dice: los que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios. Número 3, niegan a Jesucristo como Señor y Maestro. Finalmente, los apóstatas niegan a Jesucristo como Señor y Maestro. Esto no significa que necesariamente rechacen la existencia de Jesús, sino que niegan su señorío sobre sus vidas. Al rechazar su autoridad y no someterse a Él, están negando su divinidad y su rol como Salvador. Esto puede manifestarse en sus doctrinas o en sus acciones que contradicen las enseñanzas de Cristo. Judas 1:4 dice: y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Estos 3 rasgos son advertencias claras para la iglesia. Los apóstatas pueden parecer piadosos, pero sus intenciones y acciones revelan una negación del verdadero evangelio y una falta de respeto por el señorío de Cristo. Ahora, hermanos, ¿cuáles son las causas de la apostasía? La apostasía surge cuando los miembros de la iglesia se apartan de la palabra de Dios y escuchan espíritus engañosos y doctrinas de demonios. Estos falsos maestros pueden ser encantadores y persuasivos, pero sus mensajes están impregnados de mentiras e insinuaciones de espíritus malignos. Número 1, apartarse de la palabra de Dios. Una de las principales causas de la apostasía es el distanciamiento de la palabra de Dios. Cuando los creyentes dejan de estudiar, obedecer y vivir conforme a las Escrituras, se vuelven vulnerables a las falsas doctrinas y engaños. La falta de apego a la verdad de la Biblia abre la puerta para que otras influencias ocupen el lugar que solo la palabra de Dios debería tener en sus vidas. 2 Timoteo 4:3-4 dice: porque vendrá tiempo cuando no soportarán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias.
Número 2, escuchar espíritus engañosos y doctrinas de demonios. Otra causa de la apostasía es cuando los creyentes son seducidos por enseñanzas que provienen de espíritus engañosos y doctrinas de demonios. Estas enseñanzas no provienen de Dios, sino de fuerzas malignas que buscan desviar a las personas de la verdad. Los apóstatas se dejan arrastrar por estas doctrinas porque su fe no está firmemente enraizada en la verdad de Cristo. 1 Timoteo 4:1 dice: pero el Espíritu dice claramente que en los últimos días algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Número 3, influencia de falsos maestros. Los falsos maestros son una amenaza constante dentro de la iglesia. A menudo estos individuos son encantadores y persuasivos, capaces de atraer multitudes con mensajes que suenan atractivos, pero están llenos de mentiras. Utilizan su carisma y manipulan la verdad para conducir a las personas lejos de la fe genuina. Sus enseñanzas a menudo apelan a los deseos carnales de las personas, lo que facilita que muchos sean engañados. Segunda Pedro 2:1 dice: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras. Número 4, preferencia por las doctrinas populares pero falsas. La apostasía también surge cuando los creyentes prefieren escuchar doctrinas que son populares o que suenan agradables, en lugar de la verdad, que puede ser desafiante e incómoda. Estas doctrinas tienden a ofrecer soluciones rápidas o permisividad en áreas que la Biblia condena, lo que atrae a aquellos que buscan una forma de fe más fácil o adaptada a sus deseos personales. Según Timoteo 4:3 dice: porque vendrá tiempo cuando no soportarán la sana doctrina y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Ahora veamos, hermanos, las consecuencias de la apostasía. Número 1, los apóstatas condenan a sus seguidores a la destrucción. Los apóstatas no solo se desvían ellos mismos de la verdad, sino que arrastran a otros con ellos. Al apartarse de la fe y enseñar doctrinas falsas, los apóstatas guían a sus seguidores hacia la destrucción espiritual. Los que lo siguen terminan alejándose de la verdadera enseñanza de Cristo, lo que puede llevar a la muerte espiritual y a la condenación eterna si no hay arrepentimiento. Segunda Pedro 2:1-2 dice: habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Los apóstatas distorsionan la verdad y engañan a otros, lo que provoca una pérdida espiritual masiva en aquellos que lo siguen. Número 2, la iglesia pierde su capacidad de ser sal y luz del mundo. La apostasía dentro de la iglesia disminuye su poder e influencia espiritual cuando los miembros de la iglesia se apartan de la verdad de Cristo, dejan de ser sal que preserva y luz que ilumina el mundo. La iglesia se vuelve irrelevante y pierde su propósito, ya que deja de ser un testigo efectivo de la verdad del evangelio. Esto afecta su capacidad de impactar al mundo con el mensaje transformador de Cristo. Mateo 5:13-14 dice: vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. La apostasía debilita el testimonio de la iglesia y su capacidad de influir positivamente en la sociedad. Consecuencia número 3, la sociedad se corrompe y se oscurece espiritualmente. Cuando la iglesia se debilita debido a la apostasía, la sociedad sufre las consecuencias. La pérdida de un testimonio fuerte y claro de la verdad de Dios permite que el pecado y la maldad se propaguen sin restricciones. A medida que más personas se alejan de la fe y adoptan doctrinas falsas e inmorales, la sociedad se hunde en la corrupción, el caos y la oscuridad espiritual. Romanos 1:21-22 dice: pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, profesando ser sabios se hicieron necios. La apostasía abre la puerta para que la maldad y la confusión moral crezcan, afectando negativamente a toda la sociedad. Pero hermanos, ¿cómo combatiremos la apostasía? Ante la creciente amenaza de la apostasía, los cristianos deben leer y estudiar la Biblia regularmente para conocer la verdad de Dios, discernir entre las enseñanzas verdaderas y falsas, contender fervientemente por la fe que una vez fue entregada a los santos, orar por discernimiento y sabiduría,
La apostasía es una realidad innegable en nuestros tiempos. Sin embargo, los cristianos no deben desesperarse. Al permanecer firmes en la palabra de Dios, luchando contra la apostasía y orando por el discernimiento, podemos vencer las fuerzas de las tinieblas y preservar la verdad de la fe cristiana. ¿Y tú qué opinas acerca de estos temas tan necesarios que se compartan en nuestras iglesias? Déjanos tus reacciones y no olvides compartir esta palabra con tus hermanos y amigos. Y recuerda que Cristo te ama y que Cristo pronto viene. ¡Bendiciones!